Bienvenidos una vez más a Ingestructural. El día de hoy hablaremos sobre columnas en sección compuesta y lo hablaremos con base en el reglamento ISC 36016, específicamente en el capítulo I, en el cual encontramos todo lo relacionado con el diseño de miembros de sección compuesta. En este capítulo no solo encontramos las especificaciones para el diseño de columnas, sino también para el diseño de vigas de entrepiso, que también actúan bajo este concepto de sección compuesta. Pero en este caso estaremos enfocando las especificaciones hacia el diseño de columnas de sección compuesta. Entonces estaremos hablando sobre los numerales I1 relacionados con las disposiciones generales, el I2 con fuerza axial, I3 flexión, I4 corte, I5 combinación de carga axial y flexión, y por último hablaremos un poco sobre la transferencia de cargas. En cuanto a las disposiciones generales del capítulo I1, podemos encontrar que este reglamento, la ISC 360, nos relaciona o nos lleva a tener que estudiar un poco todas las especificaciones de la CI 318, porque este reglamento es el que nos va a indicar las consideraciones para el concreto reforzado, como resistencia del concreto, la mínima, la máxima, la cuantía de acero de refuerzo longitudinal que debe tener los elementos de sección compuesta, también disposiciones o separaciones de estribos, diámetros mínimos. Bueno, entonces este tipo de especificaciones las vamos a ir estudiando un poco más adelante, pero acá en el capítulo o en este numeral I1 ya empezamos a hablar sobre el reglamento ACI 318, el cual habla de todo lo relacionado con el concreto reforzado, que hace parte pues, de este concepto de elemento estructural de sección compuesta. Las columnas de sección compuesta que vamos a estudiar son de dos tipos. La primera, las columnas embebidas o ahogadas en el concreto reforzado, que dentro de la nomenclatura de la ISC lo podemos ver como SRC, Steel Reinforced Concrete. El otro tipo de columnas son aquellas que están rellenas de concreto, es decir, tienen concreto en su interior y pueden ser mediante perfiles tubulares circulares o perfiles tubulares rectangulares o cuadrados. Entonces, dentro de esta tipología encontramos que la nomenclatura para las columnas tubulares circulares son aquellas que nombramos como CFT, Concrete Field Tube, y las rectangulares las llamamos RCFT. Como les mencionaba, en este capítulo de disposiciones generales vamos a interactuar con el reglamento ACI 318, y acá nos empiezan a indicar que hay una razón o una cuantía mínima de acero longitudinal que se especifica más adelante en el numeral I2. Bueno, ahora, dentro de los conceptos o la parte teórica del comportamiento de estos elementos de sección compuesta, tenemos varios métodos. El primer método es el método de la distribución plástica de esfuerzos. En esta distribución plástica de esfuerzos, nosotros podemos decir que se basa en suponer una variación lineal de las deformaciones unitarias en la sección, de tal manera que se encuentre o se llegue a un comportamiento elastoplástico de los materiales. Entonces podemos ver acá un poco cómo se da esa deformación unitaria en el área del concreto, es decir, la zona que está en compresión, y una deformación unitaria en el acero, la zona que está en tensión. Las hipótesis o las consideraciones para que se dé este comportamiento es
se tiene que el acero está en su esfuerzo límite de fluencia, es decir, estamos acá en el FY, y la deformación unitaria máxima en compresión del concreto es de 0.003 cuando llega a un esfuerzo de 0.85 F'C. En el caso de secciones circulares, se puede decir que se llega a esa deformación unitaria cuando se tiene un nivel de esfuerzos de 0.95 F'C. Se asume que no existe deslizamiento entre el concreto y el acero. Y se puede decir que en las columnas rellenas de concreto, la relación ancho-espesor solamente es suficiente para que no exista un pandeo local antes de la fluencia. El segundo método, que está relacionado con la compatibilidad de deformaciones, se basa en suponer que hay una deformación lineal unitaria axial en toda la sección del acero y el concreto cuando se forman lo mismo, es decir, que hay una adherencia perfecta. Se desprecia la resistencia a tensión del concreto. La deformación unitaria máxima en compresión del concreto es 0.003 en la fibra más comprimida. También se dice o se asume que no hay deslizamiento entre el concreto y el acero. Y usualmente para utilizar este método deben haber relaciones esfuerzo-deformación en el acero y el concreto respaldadas por datos experimentales. Para los casos de diseño de las columnas sometidas a compresión, es importante que tengamos en cuenta el concepto de longitud efectiva, es decir, aquel comportamiento que tiene ese elemento que está comprimido dependiendo de la condición de apoyo que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una columna que tiene un apoyo en la parte superior e inferior que restringe el desplazamiento y la rotación, podemos decir que esa longitud efectiva se modifica, no es la luz o la longitud total entre apoyos, sino que se modifica por un factor K, el cual reduce la longitud, digamos, real por una longitud efectiva. En este caso sería 0.5 y llevaría a que es el 50% de la longitud del elemento la que está trabajando para una condición de pandeo. Mientras que si tenemos una columna en la cual se permite la rotación en los apoyos, podemos decir que la longitud real del elemento y la longitud que está expuesta al pandeo es la misma y utilizamos un K de 1. Mientras que si tenemos columnas que tienen una condición de desplazamiento en la parte superior y en la parte inferior se controla la rotación, el K es de 2, quiere decir que tendríamos una longitud de 2 veces para esa condición de pandeo. Otro concepto que tenemos que tener presente en aquellos elementos que están sometidos a compresión es el de pandeo. El pandeo se puede dar de manera elástica o de manera inelástica. El pandeo elástico se da a un nivel de esfuerzos bajo y se da en aquellos elementos en los cuales la sección transversal es pequeña respecto a su longitud, mientras que el pandeo inelástico se da a un nivel de esfuerzos altísimo y se da en aquellos elementos en los cuales la sección transversal es grande respecto a su altura o su longitud. Cuando tenemos elementos que están sometidos a compresión y flexión, también podemos ver que se presentan dos situaciones. Una situación de segundo orden donde se tiene una carga axial y un desplazamiento dentro del mismo eje del
elemento que está sometido a compresión, eso se llama un efecto de segundo orden con P delta minúscula, y tenemos el efecto de segundo orden P delta mayúscula, en el cual el desplazamiento que se tiene en la estructura es debido a una carga externa. Por ejemplo, en un sismo nosotros tenemos una carga lateral, ocurre un desplazamiento, y la carga axial que baja por la columna del siguiente piso está generando un momento adicional. Estos efectos de segundo orden, P delta mayúscula y P delta minúscula, castigan la estructura, castigan este elemento de compresión, produciendo unos momentos adicionales, los cuales generan esfuerzos adicionales y se tienen que tener en cuenta para el diseño de las columnas. En el numeral I1.3, en el cual encontramos las limitaciones del material, podemos ver que para calcular la resistencia es importante tener en cuenta que el concreto debe tener como mínimo una resistencia a la compresión de 21 megapascales y como máximo 70 megapascales en el caso de concretos de densidad normal. Para el caso de concreto liviano, la mínima resistencia es de 21 megapascales y la máxima 42 megapascales. Encontramos una nota y dice que el concreto de alta resistencia puede ser utilizado para los cálculos de la rigidez, pero no puede ser utilizado para calcular la resistencia, a menos que sea justificado mediante ensayos o análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede utilizar en el modelo global de la estructura para calcular la rigidez del edificio, pero las resistencias, la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión, a la flexocompresión, se debe determinar con la resistencia máxima que se indica en el numeral I1.3. En lo relacionado al acero, encontramos que la tensión de fluencia mínima para el acero estructural no debe exceder 525 megapascales, y la resistencia a la fluencia en barras de acero de refuerzo no puede superar 550 megapascales. Ahora, en cuanto al numeral I.1.4, clasificación de secciones compuestas rellenas para pandeo local, encontramos que para elementos que estén sometidos a compresión, la máxima relación de esbeltez, lambda P, es la que encontramos acá en la tabla I1.1a, y dependiendo de la relación de esbeltez que encontremos, podemos clasificar ese elemento estructural como compacto, no compacto o esbelto. Cuando estamos haciendo el diseño a flexión, vamos a utilizar la tabla I1.1b para hacer nuestra clasificación como no compacto, como compacto, no compacto o esbelto. Hay una nota también en el ISC 36016 en la cual estas secciones que están acá son clasificadas como no compactas, pero todas las demás están clasificadas como compactas. Acá podemos ver las dos tablas que mencionaba, la tabla I1.1a, cuando vamos a hacer la clasificación de los elementos de acero que están a compresión, y la tabla I1.1b para aquellos elementos que están comprimidos, pero el miembro como tal está sometido a flexión. Entonces aquí es importante tener en cuenta a qué se hace referencia cuando se habla de elemento y a qué se hace referencia cuando se habla de miembro. Entonces acá podemos ver una sección transversal de una columna que está rellena de concreto. Cuando hablamos de elemento, un elemento puede ser esta ala, esta otra o esta otra. Y cuando hablamos de miembro, estamos hablando de todo el conjunto, ¿sí? De toda la sección transversal.
Es decir, para este caso, nosotros estamos hablando de elementos de acero en compresión, podría ser alguno de estos cuatro, cuando toda la sección transversal del miembro esté sometida a compresión. Ahora, cuando tengamos una situación de flexión y este elemento esté trabajando a flexión, perdón, este miembro esté trabajando a flexión, alguno de estos cuatro estará trabajando solo en compresión. Tengamos en cuenta que cuando hay una flexión hay una zona que está en compresión y otra zona que está en tensión. Entonces es importante tener presente que los elementos pueden ser estos cuatro y el miembro pues será todo aquello que está conformando pues esa sección transversal, ¿no? Acá podemos ver los límites para clasificar como compacto, no compacto y esbelto para este caso indicado en la tabla I1.A que acabamos de mencionar, y lo mismo acá los límites de compacto, no compacto y esbelto para la tabla I1B. Podemos decir que de acuerdo a la clasificación que hablábamos, todos los elementos que son embebidos se clasifican como compactos debido a que todas estas, todo el concreto que está a su alrededor está atiezando o arriostrando tanto las aletas como el alma, y va a estar, se puede decir que es una sección compacta. Bueno, hasta el momento hemos hablado de longitud efectiva, hemos hablado de el concepto de pandeo, hemos hablado de la clasificación de compacta, no compacta y esbelta para aquellos elementos sometidos a compresión, en miembros sometidos a compresión. Hemos hablado de la clasificación de compacta, no compacta y esbelta para aquellos elementos sometidos a compresión en miembros sometidos a flexión. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que sería la rigidez que se tiene que tener en cuenta para calcular la resistencia. Esto lo vamos a entender un poco mejor cuando estemos viendo los ejercicios, porque esa inercia o rigidez efectiva se conforma a partir del aporte de rigidez o de inercia de cada uno de los componentes que hacen parte pues, de la sección transversal. Pero en cuanto a la especificación de la ISC 360 en el numeral I1.5, pues podemos ver lo siguiente, y es que rigidez para el cálculo de la resistencia requerida. Para el método de diseño por análisis directo, la resistencia requerida para miembros compuestos embebidos y para miembros compuestos rellenos deben ser determinados mediante el uso de disposiciones de la sección C2 de este mismo reglamento y los siguientes requerimientos. Primero, la rigidez nominal en flexión de los miembros compuestos sometidos a compresión neta debe ser determinada como la rigidez efectiva de la sección compuesta EI sub EF, según se define la sección I2. Es decir, en la sección I2 nos van a indicar aquellas consideraciones para el cálculo de esa rigidez efectiva. Segundo, la rigidez axial nominal de los miembros sometidos a compresión neta. Ya hicimos una claridad entre elemento y miembro. Deben ser tomados como la suma de las rigidez axiales elásticas de cada componente. Tercero, la rigidez de los miembros sometidos a tensión neta deben ser tomada como la rigidez de los miembros de acero descubiertos de acuerdo con el capítulo C. Y cuarto, el parámetro de la reducción de la rigidez Tau sub B deberá ser considerado como 0.8. Ahora, para el cálculo
de la resistencia para fuerzas axiales, tenemos que tener en cuenta estas generalidades del numeral I2. Primero, en miembros compuestos embebidos, el área de la sección del núcleo de acero debe ser por lo menos el 1% de la sección compuesta total. Es decir, este núcleo o perfil de acero debe ser al menos del 1% de la sección compuesta total. La funda de concreto que rodea el acero debe ser reforzada con barras longitudinales continuas y armaduras transversales, materializadas como estribos, ganchos o armaduras helicoidales. En el caso de columnas circulares, aplicaría pues este concepto de armaduras helicoidales. Cuando se empleen ganchos, se tienen que utilizar mínimo barra de 10 milímetros espaciadas cada 30 centímetros entre cada una de ellas. O si se utilizan barras número 4, deben estar separadas a una distancia no mayor de 400 milímetros. El espaciamiento máximo de ganchos laterales no debe exceder 0.5 veces la menor dimensión de la columna. La cuantía mínima de refuerzo longitudinal continuo, el ρSR, debe ser 0.004 y se calcula de esta siguiente manera, donde ASR es el área de las barras de refuerzo continuo y AG es el área de la sección bruta del miembro compuesto. La resistencia a la compresión de columnas embebidas la podemos calcular de la siguiente manera. Tenemos en cuenta unas fórmulas donde la carga crítica de pandeo elástico, P sub E, y la carga o la resistencia Pn0, en la cual se calcula una resistencia sin tener en cuenta efectos de pandeo, está dada por esta ecuación. Ahora, dependiendo de estas relaciones, Pn0 sobre Pe, ya sea menor que 2.25 o mayor que 2.25, la resistencia a la compresión será alguna de estas dos. Estas fórmulas básicamente nos están dando como un límite o una interacción entre cómo va a ser ese comportamiento a compresión de la columna, si va a estar gobernado hacia un pandeo elástico o hacia un pandeo inelástico. Acá es importante también tener en cuenta esta nomenclatura relacionada con los términos que vamos a estar utilizando en las siguientes ecuaciones. Ahora, la resistencia a la compresión en elementos rellenos de concreto se basa en lo siguiente. Dependiendo de si es clasificada como compacta, no compacta o esbelta, vamos a tener una ecuación que va a determinar esa resistencia. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es clasificar ese miembro, ¿no? Si es compacto, no compacto o esbelto. Y van a interactuar en la ecuación el módulo de elasticidad, tanto del acero, del concreto, el área de concreto, el área de las barras de acero si se llega a tener, y unos coeficientes, como es en el caso de secciones compactas, el C2, y por ejemplo, en el caso de secciones, en el cálculo de la rigidez efectiva, tenemos un coeficiente que es el C3, que se calcula de la siguiente manera. Es importante tener en cuenta que aunque nosotros calculemos las resistencias, ya sea compresión, flexión, cortante, tensión, nosotros debemos garantizar que la carga se transfiera de una manera correcta. Entonces, en este numeral I.2 se habla de la transferencia de carga y unos requisitos de detallamiento. Esto lo vamos a ver un poco más en detalle en la sección I6 y en un ejercicio en el cual
dependiendo de la manera en la que se detalle, se plantea de una u otra manera dependiendo de ese mecanismo de transferencia de carga. Entonces, el mensaje es que tenemos que detallar de una manera adecuada y tener presente que dependiendo del detallado podemos llegar a transferir o no de la manera correcta la carga entre los elementos estructurales. Para el cálculo de la resistencia a tensión, básicamente lo que tenemos en cuenta nosotros es el área de acero del elemento estructural, su FY, límite de fluencia que estamos manejando en ese material, y si se tiene acero de refuerzo, se tiene en cuenta el área de acero de refuerzo y el correspondiente FY de ese material. Siempre pues tenemos que tener en cuenta que estos valores que nosotros calculamos o resistencias nominales tenemos que afectarlas por un phi. Una vez nosotros afectamos la resistencia nominal, en este caso una resistencia nominal de tensión, la afectamos por el phi, ya encontramos lo que sería la resistencia de diseño. En los ejercicios que nosotros vamos a ver a continuación vamos a utilizar esta nomenclatura. Entonces esta nomenclatura básicamente es de aquellos elementos que están conformando pues, la sección transversal de esta sección tubular. Bueno, vamos a tratar de organizar un poco los conceptos que hemos manejado hasta el momento en este ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer nosotros es el diseño de una columna tubular rellena de concreto y cuando esté pues, sometida a una carga de compresión. Entonces, en este ejercicio lo primero que vamos a ver es una parte relacionada con las propiedades geométricas. Entonces, vemos todo lo que corresponde al ancho, el alto de la sección, el concreto del cual está rellena la sección tubular, y vamos a ver acá lo siguiente. Quiero que miremos lo que sería la nomenclatura, porque todos estos términos vamos a ir algunos calculando o simplemente también son datos de entrada, como por ejemplo módulo de sección elástico, módulo de sección plástico, resistencia a la compresión, ¿sí? Entonces vamos a ver lo siguiente: espesor nominal 9.5 milímetros. Este espesor pues es el que conforma el perfil estructural, pero el espesor de diseño será 0.93, es decir, solo trabajamos con el 93% del espesor nominal. B, que es el ancho, es un espesor, es un ancho pues con el que viene el elemento. H, que corresponde al peralte, y estas variables que corresponden ya a hacer unos descuentos después del radio, tanto para el ancho como para el alto, y un B sub i o un H sub i, que son las distancias entre lo que sería como el eje medio de la sección transversal, y una relación B sobre T y H sobre T para hacer los cálculos o la clasificación de la sección, si es compacta, no compacta o es esbelta. También tenemos acá lo que corresponde a la inercia del perfil de acero en el eje X. Esto está en milímetros a la 4. Acá estamos trabajando, indico las unidades en las que estamos trabajando, y este valor que está acá corresponde a la inercia alrededor del eje Y, o la sección o en el eje, a la inercia en el eje D. Esta área de acero del perfil, y esto que corresponde al área de concreto. El área de la sección transversal o sección bruta corresponde a la sumatoria de estas dos áreas, y acá vemos lo que sería el resultado. Ahora, en cuanto a lo relacionado con materiales y cargas, tenemos que el acero con el que vamos a trabajar en el perfil es un acero ASTM a 500 grados C, que tiene un FY de 345 megapascales, y el módulo de elasticidad del acero es de 200.000 megapascales.
Vamos a trabajar con un concreto de densidad normal y con una resistencia a la compresión de 35 megapascales. El módulo de elasticidad lo vamos a calcular de la siguiente manera: 4700 por la raíz de F'C, y vamos a trabajar con las siguientes cargas y combinaciones. En este caso es una sola combinación, pero a partir de dos cargas: carga muerta de 143 kN y carga viva de 374 kN. Utilizamos una combinación de 1,2,1,6, 1,2 para carga muerta y 1,6 para carga viva, y llegamos a una carga actuante de 770 kN. Ahora pasamos a lo que sería el cálculo de la inercia de la sección compuesta. Podemos utilizar esta fórmula que les presento acá para el caso de la inercia en el eje fuerte o principal, y para el eje débil podemos calcular de esta manera. Ahora pasamos a hacer el chequeo de las especificaciones de la ISC en cuanto a materiales, y podemos chequear acá la resistencia del concreto, que no supere los 65 megapascales, y en el caso del acero, que no supere los 500 megapascales. También debemos chequear que no superemos, que tengamos un área mínima de acero correspondiente al 1%, y en este caso pues nuestro perfil de acero tiene un área de acero mayor al 1%, que calculamos aquí en la parte de arriba. Ahora, una vez nosotros calculamos la inercia de la sección y también calculamos, hacemos el chequeo de las especificaciones del reglamento, lo que podemos hacer es la clasificación de esa sección para el pandeo local, si es compacta o no compacta. Como estamos hablando de un elemento, vamos a hacer la clasificación de los elementos que están sometidos a compresión, en miembros sometidos a compresión. Utilizamos la tabla I 1.1a. Entonces, este límite de clasificación de pandeo lo calculamos como 2.26 por la raíz del módulo de elasticidad sobre Fy, y nos da, en este caso, 54. Ahora, nosotros en la parte superior del ejercicio veíamos acá el cálculo de la relación B sobre T. Vemos acá lo que corresponde a B y T, que es un espesor constante, ¿no? Y H sobre T. Quiere decir que en este sentido es más esbelto, mire que el número es mayor, y este va a ser pues el que controla ese chequeo de pandeo local, la clasificación del pandeo local. Sin embargo, como comparamos y es 25, pero nuestro límite es 54, podemos clasificar nuestra sección como compacta. Al ser compacta, las fórmulas que aplican que tenemos que utilizar para el cálculo de la resistencia son las que están asociadas a la sección compacta. Si fuese no compacta, utilizaríamos otra fórmula, y si fuese esbelta, utilizaríamos la otra fórmula que veíamos hace unos minutos. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es calcular lo que sería la resistencia nominal de la sección, sin tener en cuenta lo que son los efectos de pandeo. Entonces, este Pm0 lo calculamos como Fy por AS más este coeficiente C2 por el F'C del concreto por el área del concreto. Nos da este valor, y una vez nosotros calculamos esto, podemos calcular lo que sería la resistencia, la resistencia teniendo en cuenta el efecto de pandeo. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta el coeficiente de longitud efectiva y la longitud pues, de la columna. Nosotros para este caso vamos a trabajar con un K de 1, es decir, nuestra columna está simplemente apoyada en la parte superior e inferior, y las rotaciones no están restringidas. La longitud efectiva será la longitud de la columna por el K. Ahora procedemos pues a calcular
lo que sería esfuerzo de Euler, y para calcular ese esfuerzo de Euler tenemos que tener en cuenta lo que es la rigidez efectiva. Y la rigidez efectiva la calculamos como el aporte de la rigidez del perfil de acero más el aporte de la rigidez del concreto, del elemento de concreto. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta un coeficiente C3 que lo calculamos de esta manera. Básicamente es esta fórmula teniendo en cuenta el área de acero y el área de la sección transversal, de la sección compuesta bruta. El máximo que tenemos que utilizar es 0,9, entonces de acuerdo a este numeral del reglamento, entonces tenemos en cuenta que el C3 es igual a 0,9. Procedemos a reemplazar el coeficiente C3, la rigidez efectiva, y calculamos lo que sería este esfuerzo de Euler o esfuerzo elástico, y teniendo en cuenta la carga o la resistencia axial sin tener en cuenta los efectos de esbeltez y la resistencia de Euler o del pandeo elástico, nos da una relación de 0.942, por lo cual tenemos que utilizar esta fórmula. Teniendo en cuenta esta fórmula, calculamos lo que sería pues ya la resistencia nominal a la compresión. Una vez nosotros calculamos esa resistencia a la compresión, procedemos a hacer lo que sería como el castigo del método LFD, multiplicándolo por el phi que aplica. En este caso es un phi de 0,75 y obtenemos lo que sería una resistencia de 1644 kilonewtons. ¿Sí? En este ejercicio y en otros ejercicios que ustedes van a ver, se darán cuenta que aparecen estos factores de dividido 1000 o multiplicado por 0.001. Esos factores son para pasar pues de unidades de newtons a kilonewtons. Teniendo en cuenta eso, pues hasta acá sería como el ejercicio, el cálculo de la resistencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta la transferencia de cargas que vamos a ver en otro ejercicio. Ahora, por último, lo que nos queda es comparar si la resistencia que calculamos es mayor o menor respecto a lo que está actuando en esa columna. De acuerdo a nuestra combinación, tenemos una carga de 770 kN que está actuando en esa columna, pero nuestra resistencia es de 1644, por lo cual el diseño que estamos planteando, la sección que estamos planteando, cumple para esas cargas. Esto es todo por el momento. Sin embargo, el tema lo seguiremos desarrollando en los próximos videos. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios y seguir apoyando el canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.